Ok, vamos a ver el concepto de renta diferencial, que es un concepto o es un análisis que se incorpora en economía a partir de los autores clásicos, es decir, bueno, en específico con David Ricardo. David Ricardo establecía que los terrenos menos fértiles iban a ser incorporados a la producción o en las labores productivas a medida que el precio de un bien o un servicio creciera y que resultara rentable, ¿no? O resultara viable la incorporación de los terrenos menos fértiles. Eh, en ese sentido, se establece que los terrenos o los lugares tienen diferentes productividades o rendimientos. Este es un análisis que se puede aplicar a diferentes elementos o sectores de la economía. Por ejemplo, el tema de las rentas en determinadas zonas de alguna ciudad o de alguna zona geográfica, las rentas para los bienes que son de alguna manera escasos o cuya producción no es homogénea, por ejemplo, los minerales o el petróleo. Obviamente en la agricultura, este fue el análisis donde surge, o digamos el sector donde surge, que es la agricultura, obviamente la ganadería, incluso podríamos ponerlo recursos humanos, y la manufactura, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo para ver este concepto y su aplicación. Y vamos a suponer que se tienen diferentes terrenos, aquí vamos a poner A, B, C y D, que cada uno de estos terrenos tienen diferentes productividades o generan diferentes niveles de producción. Obviamente aquí como podemos ver, el terreno A tiene mayor producción que el terreno B, el terreno C tiene menor producción que el terreno B y así, ¿no? Digamos que tiene una producción descendente, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos a ver el precio del producto que serían 50. Vamos a suponer que son kilos de manzanas, ¿no? Y entonces vamos a suponer que, o costales, como ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Puede ser costales, kilos, toneladas, no tiene mucha relevancia, digamos, la unidad de medida. Entonces, con base en ello, en los ingresos, que los ingresos nosotros los podemos definir como el precio por la cantidad. Entonces tenemos que los ingresos de la producción sería 350, serían 17.500, 15.000, 12.500 y 7.500, ¿no? En cada uno de estos terrenos de diferentes, digamos, calidades, ¿no? Siendo A la de mejor calidad y D la de menor calidad, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces tenemos diferentes niveles de ingreso, ¿no? Y vamos a suponer que el capital es el mismo, ¿no? El capital es el mismo en cuanto a la inversión. Y vamos a suponer que ya con, digamos, mano de obra, eh, pues equipo, maquinaria y demás, se invierte 5.000 en cada terreno. Obviamente el nivel de ganancia va a ser diferente para cada uno o para cada uno de los terrenos va a ser diferenciado, porque en términos relativos, a pesar de que se aplica el mismo capital, obviamente los resultados, como podemos ver aquí, son diferentes, los ingresos son diferentes y obviamente la ganancia sería pues diferente en cada sentido, ¿no? En cada terreno. De tal manera que si nosotros aplicamos el capital invertido por la tasa de ganancia, en este caso que el primero sería 40%, el segundo 30%, 20% y 15%, ¿no? Entonces vamos a ver que la ganancia es diferenciada, ¿no? En ese sentido. Es decir, para el terreno B se tiene una ganancia de 1.500, para el terreno C de 1.000 y para el terreno de 750.
¿Qué quiere decir esto? Que probablemente incluso puede haber lugares donde los inversionistas solamente buscan la ganancia o puede haber, eh, digamos, oportunidades de negocio donde los inversionistas solamente buscan un determinado tipo de ganancia. Es decir, que esta tasa de ganancia, independientemente de qué lugar, de qué zona o qué tipo de terreno o qué tipo de ubicación estamos hablando, va a ser o puede ser la misma, ¿no? En ese sentido, es decir, la dinámica del inversionista es muy diferente a la del terrateniente, es decir, el terrateniente está supeditado a lo que produzca o el dueño de los medios, del medio natural o del terreno, vamos a poner en este caso, está de alguna manera sujeto a lo que produzca lo que él posee, que es el terreno. Entonces, la renta se presenta como la diferencia o lo que sobra de los ingresos menos el capital invertido más la ganancia esperada, ¿no? Es decir, lo que sobra de lo que se gasta para que ese terreno produzca o ese lugar produzca algo. ¿Okay? Aplicando esta fórmula aquí a este cuadro o a estos elementos, tenemos que la renta para el primer terreno sería, obviamente, los terrenos que son más productivos o los terrenos mejor ubicados o los terrenos más ricos son los que van a generar mayor nivel de renta. Aquí vamos a ver los ingresos menos la suma del capital invertido, que sería los 5,000, más la ganancia. O sea, lo que estamos diciendo aquí es, lo que sobre sí, la ganancia va para el dueño de los medios de producción, para el empresario, vamos a ponerlo, ¿no? Para el capitalista. El capital invertido aquí, obviamente, el capitalista tiene que pagar sueldos, tiene que pagar insumos, materia prima, y lo que sobre es, o lo que sobra es lo que le quedaría al rentista. Obviamente el rentista va a cobrar en función de la rentabilidad o de la productividad que tenga el terreno o el lugar o el recurso que, que está poseyendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, obviamente, el primer terreno, pues obviamente va a cobrar una renta de 10,500. O lo que sobraría para el dueño del lugar sería 10,500. ¿Por qué no se lo puede apropiar el capitalista? Porque el capitalista ya tiene su ganancia. Es decir, él ya tuvo los 2,000. Ahora, si esto lo aumenta, vamos a poner que un 70%, obviamente le va a quitar renta al dueño del terreno, ¿no? Pero vamos a suponer que el capitalista se conforma con 40% de tasa de ganancia, ¿no? Aquí obviamente los capitalistas obviamente van a tener diferentes tasas de ganancia, ¿no? O se conformarían con menor cantidad, ¿no? En estos terrenos menos productivos, ¿no? Pero puede ser que la tasa de ganancia sea igual para todos los terrenos, ¿no? Y ahí es donde lo que sobre va para el rentista, ¿no? Vamos a hacer de nuevo la operación. Es decir, los ingresos, que son 15,000 en este caso, menos la suma del capital invertido, o sea, lo que paga el capitalista, más la ganancia, es decir, lo que él se asigna como recompensa, ¿no? Y vemos que el terreno B, que es menos productivo, tal y como lo podemos ver aquí, paga menos renta. Y esto lo podemos trasladar a los otros dos terrenos. ¿Ok? Y vemos, por ejemplo, que entre menos sea productivo el terreno, la ganancia, perdón, la renta va a ser menor. Entonces, recapitulando, la renta es un elemento que se da o que se establece una vez descontado el capital invertido y la ganancia esperada. Obviamente, todo esto se va restando de los ingresos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer, vamos a ver aquí, vamos a ver zonas. Vamos a tener la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Vamos a ponerlo así, de esta manera, ¿no? Y aquí, en vez de producción, vamos a ver que es una empresa que tiene ventas. Y aquí vamos a ver
que las ventas son los ingresos, ¿no? No vamos a hacer todos los elementos de precio por cantidad, nada más vamos a ver que las ventas son ingresos, ¿ok? Y tenemos el capital invertido. Vamos a poner que ha invertido y vamos a poner la tasa de ganancia. Tasa de ganancia. O vamos a poner ganancia, ¿no? Ganancia, nada más. La tasa, pues obviamente es la multiplicación de los ingresos por la tasa, ¿no? De ganancia. Vamos a tener la ganancia y vamos a poner aquí la renta, ¿ok? Ya tenemos aquí estos elementos. Vamos a poner que es un negocio de, no sé, de autopartes, vamos a poner, ¿no? Entonces las ventas, qué sé yo, vamos a ponerlos en euros, en dólares, vamos a poner que las ventas para la zona 1, si que la empresa tenga una sucursal en la zona 1, sea de $900, ¿no? Para la zona 2 sea de $1,500 y para la zona 3 que sea de, no sé, de $3,000, vamos a suponer. ¿Ok? Y el capital de invertido es decir, para que produzcan, o sea, para que cada una de estas sucursales o cada una de estas empresas funcione, va a ser el mismo capital. Vamos a suponer que sean de 800, ¿no? 800 para los tres. ¿Ok? Vamos a ver. Y la ganancia, vamos a poner aquí que la ganancia sea 500, ¿no? 500, 500 y 500, ¿no? O sea, todos tienen la misma ganancia. Digamos que es el requisito. Que todas generen lo mismo, ¿ok? Entonces la renta, obviamente la renta sería de los ingresos, es decir, de los 900, menos la suma del capital invertido, más la ganancia. ¿Ok? Aquí tenemos. Y vean, obviamente el lugar más productivo, vamos a ponerlo de esta manera, el lugar más productivo es el lugar que más renta genera. Después, el lugar menos que le sigue es el que genera el segundo nivel de renta. Y aquí vean esto llama la atención, que la renta digamos, es un valor negativo. Es decir, aquí, dado este nivel de ganancia, no puede generar renta, de hecho, está generando una renta negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor lo que tendría que hacer es que el dueño del local le tendría que estar dando 400 para que se ubique en ese lugar, ¿no? Digamos que ese sería el tema de la renta negativa. Entonces, ¿cómo se podría generar renta? A lo mejor bajando un poquito la expectativa de la ganancia o el capital invertido, ¿no? Vamos a suponer que aquí sea 400, que bajaría a 300 y el capital invertido a lo mejor aquí sería 700, baja y aquí a lo mejor sería 300 y aquí 600, ¿no? Ok, entonces sería cero de ganancia, cero de renta, ¿no? Y eso puede explicar por qué algunos lugares tienen mayores niveles de renta que otros lugares. Por ejemplo, ¿por qué en lugares como Polanco, aquí en la Ciudad de México, las rentas son más altas? Porque obviamente la probabilidad de tener ventas más altas o el tema de que la ganancia sea más alta en estas zonas, pues es mayor. Por eso la renta tiende a elevarse, ¿no? En cuanto a esta parte, pues obviamente ya hay zonas que sabemos que las rentas son más bajas, dado que no se tienen altos niveles de ventas. Ahora, lo curioso aquí es poder identificar, y esto se podría sacar provecho, es poder identificar zonas donde, eh, donde las rentas sean bajas y que puedan venderse productos que generen mucha ganancia, ¿no? Y ahí está obviamente la clave donde se ha establecido que los empresarios pueden entender o pueden identificar una zona de oportunidad, ¿no? Una zona que sea muy rentable, digamos, en ese sentido, que genere o que se esté dando una renta muy baja en relación a lo que se está vendiendo. A lo mejor una renta fija o una renta ya establecida que está por debajo esa renta de lo que en realidad debería de pagar la persona por ese lugar, ¿no? Por eso muchas veces los dueños de los inmuebles
establecen rentas muy altas si se establecen negocios de cierta índole en términos de lugar o clasifican, ¿no? Es decir, esta renta o este local se renta para un negocio en particular. Bien, digamos que esa es la idea general y esto es aplicable para diferentes sectores o diferentes contextos de la economía.